Lunes 17 de febrero, día histórico. No me equivocaba cuando el sábado hice un vídeo diciendo que estamos viendo la historia pasar, está sucediendo delante de nuestros ojos y hoy estamos ante una cita histórica en París convocada por Emmanuel Macron con los mandatarios, principales mandatarios de Europa para decidir qué es lo que se va a hacer. Se va a seguir Estados Unidos, se va a tomar un rumbo propio por parte de Europa y en qué términos. ¿Vamos a seguir la élite globalista? ¿Nos vamos a apuntar al barco de Donald Trump? Una cita histórica que podría sentenciar incluso el final de la Unión Europea tal como la conocemos y el final de la OTAN. Van a volar cuchillos en París, primero porque tenemos un contexto con un Vladimir Zelensky que está intencionado en no abandonar la guerra y además está dispuesto a hacerlo redoblando el número de mentiras y manipulaciones con las que ha querido engañar al resto de los mandatarios en estos últimos años. Por el otro lado, tenemos ya servida en la mesa una controversia entre España y Reino Unido, cuidado, y también tendremos que volarán cuchillos entre Giorgia Meloni y Emmanuel Macron, una Europa muy dividida y que podría salir de esa cumbre más dividida que nunca, irremediablemente dividida, y una Alemania frente a una cita histórica electoral que podría cambiar el rumbo de su historia en la eventualidad de que AfD logre ganar a los socialdemócratas por primera vez. La verdad que estamos realmente delante de algo muy importante que vamos a analizar en este vídeo. Te voy a desplegar todas las cartas en la mesa y todo lo que va a ocurrir en esa cumbre de París. Te daré al final mi consideración acerca de lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir va a ser que veremos un nuevo orden mundial muy diferente. Conoceremos a partir de hoy un mundo muy diferente, una Europa que se va a partir. Y esto es lo que quiere Trump. Quédate conmigo y te lo voy a desplegar todo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos un contexto realmente, una bomba a relojería en París. No creo que esos mandatarios vayan a ponerse de acuerdo. Tenemos una serie de condicionantes importantes y sobre todo no van a poder ponerse de acuerdo en los términos y plazos que requiere o la velocidad con la que, sin embargo, está viajando el transatlántico de Donald Trump, que realmente tiene una velocidad de crucero brutal. Y fíjate, lo que decidan los mandatarios de esos países, yo he estado pensando, ¿realmente tienen potestad para decidir lo que realmente queremos los europeos? ¿Van a decidir unos 8 o 9 personas el futuro de Europa? Lo tendrán que someter a la soberanía nacional, imagino. Tendrán que contar cada mandatario con sus respectivas oposiciones. ¿Y por qué no? Temas como permanecer o no en la OTAN y a qué condiciones, hasta qué punto debería ser un elemento para un referéndum nacional. Y claro, ¿cuánto tiempo se necesita para que cada país encuentre un acuerdo, un pacto de Estado con respecto a qué hacer y que después todos esos países finalmente estén de acuerdo? Prácticamente imposible, imposible lograrlo en los términos y plazos con los que de verdad pues está funcionando la administración Trump con Putin, ¿no? Con Vladimir Putin. Y además no hay que olvidar el contexto en el que nos movemos, un contexto en el que este hombre que tienes en pantalla, Vladimir Zelensky, está contra las cuerdas, porque podría quedar al desnudo, podrían quedar al descubierto toda su red corrupta por la que metió a su país en una guerra innecesaria y contribuyó a la muerte de miles de connacionales. No hay que olvidar, Vladimir Zelensky vendió a los ucranianos a los intereses de Estados Unidos, no de Estados Unidos, sin embargo, de la administración Biden, que era quien gobernaba, pensando que quien viniera después seguiría las pautas de Biden, pero no ha sido así, porque lo de Biden fue un negocio familiar, parasitando las instituciones estatales, tan es así que decidió indultar a toda su familia con un indulto preventivo antes de marcharse. Claro, qué curiosidad, ¿no? Indultos a partir de 2014, que coinciden con el Euromaidán, el USAID, que también, esa organización que financiaba revoluciones de colores, el Euromaidán, que fue querido por parte de los Estados Unidos. Y por tanto, este hombre puesto allí, y lo veremos en un vídeo,
que se reía de Putin en una reunión durante los acuerdos de Minsk y ahora veremos quién va a reír último. Fíjate qué es lo que decía Volodymyr Zelensky o Vladimir, dependiendo de cómo lo quieras decir. ¿eh? Nunca aceptaré una decisión entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Un Vladimir Zelensky con la cara muy probada y que de esta entrevista se le han aislado toda una serie de gestos que nos hacen aludir a la posibilidad de que para mantenerse una cierta condición posiblemente esté haciendo uso incluso de algún tipo de sustancias, un infantilismo en el que ha caído Vladimir Zelensky, pero bueno, es un infantilismo necesario, puesto que solo tiene una forma de huir ante todo esto, que es básicamente una huida hacia adelante, porque si no, pues queda de manifiesto como él vendió Ucrania a la administración Biden. Antes sí que admitía que Estados Unidos pudiese hacer con Ucrania lo que quería porque él formaba parte de esa negociación, pero ahora ya no quiere, ¿no? Comentaba yo que las palabras de Zelensky son la clásica palabra de un impostor, un actor que ha hecho el papel de su vida creyendo que estaba en una película, pero la gente, mientras tanto, moría de verdad bajo sus decisiones. Y que en el fondo la historia le retratará quedándose solo, como en aquella estampa, ¿no?, de una cumbre de la OTAN donde se veía desubicado, vestido con su atuendo militar, mientras todo el mundo estaba casi vestido de boda, ¿no? Tenemos a un Vladimir Zelensky que también en otras circunstancias decía esto. We are Europe. Nosotros somos Europa. No, señor, usted no es Europa. Usted no es Europa. O geográficamente lo es, pero no es Unión Europea. Y están tratando de entrar por la puerta de atrás. Y mira que no lo consiguió Ucrania entrar en la Unión Europea previamente porque no daba las condiciones, no da las condiciones ni financiera, ni económica, ni por supuesto institucional y democráticas para formar parte de la Unión Europea. Y esto es muy grave, puesto que Zelensky está dispuesto en esa huida hacia adelante a arrastrar casi con cualquier cosa, posiblemente con cualquier cosa, incluso con detonar un conflicto a mayor escala, puesto que el otro día avisaban de que un dron había impactado contra el sarcófago de la central de Chernóbil y se decía, se trató de decir que este dron era un dron ruso, cuando sin embargo no está aclarado y tal vez podría consistir en un ataque de falsa bandera con el fin de alarmar al mundo y hacer creer que Rusia es la malvada que quiere conquistar el mundo, quiere conquistar Europa con una sed imperialista, cuando sin embargo sabemos muy bien que fue a hacer Putin en Ucrania, que fue defenderse de la deriva que estaba tomando Ucrania hacia la OTAN, que podría poner en peligro precisamente la frontera con Rusia. Dice, Ucrania denuncia un chantaje nuclear ruso y Rusia sostiene que han sido víctimas de un ataque de falsa bandera. Se supone que ese dron salió de la zona que está controlada por parte de los ucranianos y que por tanto sí que se puede pensar de que fue un ataque de falsa bandera y que demuestra hasta qué punto está dispuesto a retorcer y pervertir la situación Vladimir Zelensky para forzar que Europa siga eh, ayudando a Ucrania en la eventualidad de que Estados Unidos se retire. Tan es así que en esa maniobra de manipulación Zelensky advierte de que Putin podría declarar la guerra a la OTAN. Ojo con esto, esto lo publicaba The Objective. Es la clásica estrategia del miedo para conseguir favores, lo que le ha venido bien a Zelensky hasta este momento, pero que en el fondo más bien le retrata como un mentiroso, le retrata como un peón puesto ahí por parte de una élite. Otro personaje con carácter narcisista, como Pedro Sánchez, compatible, ¿no?, con el espectro narcisista de la personalidad, como Pedro Sánchez, como Emmanuel Macron, que hace unos años, y lo vemos aquí, en el 2015,
se reía y se mofaba de Putin mientras, fíjate quién estaba ahí, Emmanuel Macron y Angela Merkel estaban buscando un acuerdo, los famosos acuerdos de Minsk, para conseguir estabilizar la zona. Este hombre hace unos años se reía, estamos hablando, perdón, de 2019, no 2015, antes he dicho 2015, no, 2019. Fíjate qué cara tenía Zelensky en aquel momento, parece que ha envejecido como 20 años, con la cara que tiene ahora y además una cara y unas expresiones realmente desconcertantes que podemos ver en esta recolección de imágenes. Algo realmente preocupante porque uno de los peones dentro de este tablero, quizás el más peligroso de todo, el que puede dinamitar cualquier tipo de acuerdo en la eventualidad de que no le satisfaga o no garantice una seguridad personal para él, puesto que una paz con Ucrania podría poner en peligro incluso, podría hacerse sentir a Vladimir Zelensky un personaje en peligro y ser rechazado, repudiado por su propia ciudadanía como un criminal que ha forzado a tantos jóvenes ucranianos a morir en el frente. Y claro, tenemos todo esto, pero ¿quién tenemos además? Este es el escenario, pero ¿quién tenemos además dentro de este tinglado? Pues tenemos a un Donald Trump que está dispuesto, y lo tenemos aquí, está dispuesto, según decía Eduardo Menoni, a dejar la OTAN. Cuidado, ¿eh? Quiere decir que en la eventualidad de que, fíjate el escenario, ¿no? En la eventualidad de que Zelensky consiga convencer a los mandatarios europeos a seguir financiando esta guerra, es muy probable que Estados Unidos mueva ficha y entonces decida entregar la OTAN a Europa y que Europa se las apañe. Estados Unidos no quiere problemas. Si la guerra sigue, será por decisión de los europeos. Y esto implicará la salida de Donald Trump. Ojo que no estamos bromeando, estamos viendo posiblemente algo muy importante ya. De hecho, en su momento, lo tenemos aquí, en este titular de diciembre del año pasado de Euronews, ya Trump contemplaba la posibilidad de salir de la OTAN y posiblemente la decisión de Europa, de los mandatarios europeos, eventualmente de seguir apoyando a Zelensky en esa guerra suicida, pues podría implicar que Donald Trump le diga hasta luego, se acabó a los europeos. Europeos que están divididos en esta posición porque, por un lado, el Reino Unido, lo tenemos en este artículo del ABC, está dispuesto a enviar tropas que llaman de paz a Ucrania. Suecia tampoco lo descarta, la República Bálticas y Polonia le tienen ganas a Putin, es cierto, pero hasta qué punto esto podría ser una auténtica locura, un Reino Unido que ni siquiera forma parte ya de la Unión Europea y que podría poner en riesgo precisamente todo el territorio geográfico europeo en la eventualidad de que esto ocurra. Pero cuidado, porque si hay alguien que no está de acuerdo con el Reino Unido es precisamente quién, España. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, decía hoy en Onda Cero ante Carlos Alsina que nadie plantea el envío de tropas a Ucrania porque la paz sigue siendo muy lejos. Con esto Álvarez lo que está diciendo es que si Europa no está en la mesa de negociación y Ucrania no lo está, seguirán la guerra o posiblemente seguirán financiando a Ucrania en ese intento suicida. El día que se plantee la paz, tenemos que ver de qué paz estamos hablando. Pero claro, vamos a ver por qué yo digo que esta situación podría ser realmente controvertida y Europa se enfrenta a una encrucijada importante. Porque el convocante de esta reunión en París es este hombre que te voy a mostrar ahora.
es este tipo. Quien está convocando la cumbre en París se sentó a 12 metros de distancia. Bueno, no son 12, pero serán 6 al menos, de Vladimir Putin. Es decir, este es el liderazgo del que quiere tener el liderazgo de Europa. El de la derecha pretende tener el liderazgo de una cumbre con la que se pretende instar a Donald Trump a tener una serie de condiciones para firmar la paz con el que está en la izquierda de esta foto. ¿Estamos locos? Este es el liderazgo y la autoridad con la que se pretende que Europa guíe un proceso de paz o sea mínimamente influyente en un proceso de paz, sin hablar de que en esa reunión va a estar Giorgia Meloni, que si algo tiene con Macron es todo menos simpatía. Ya lo vimos en pasado, en la última cumbre de la ONU, las caras que puso Meloni con Macron, las tenemos aquí. Una Giorgia Meloni que no puede con Francia, no traga nada que pueda venir bajo el liderazgo de Francia, y esto va a suponer también un quiebre dentro de la Unión Europea, porque además Giorgia Meloni se ha declarado pro-Trump y por tanto seguirá la agenda de Trump. ¿Qué puede suponer esto? No hay que olvidar, de hecho, que Giorgia Meloni hace unos años sostenía esto que te voy a mostrar con respecto a Francia y explicaba cómo funciona el globalismo che quiere liderar Francia. Si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. La soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Una Giorgia Meloni que además ha estado en la palestra recientemente precisamente porque tiene una política pro-trumpista, incluso con respecto a la inmigración. Esto decía EDATV, la nueva medida de Meloni contra la inmigración ilegal que irritará a la izquierda. Giorgia Meloni sigue avanzando en la lucha contra el grave problema de la inmigración ilegal. El primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, sigue avanzando a pasos agigantados. El gobierno italiano trabaja en una nueva normativa para aplicar pulseras electrónicas a los inmigrantes que lleguen al país de manera irregular. Mientras seas irregular, queremos tener una trazabilidad de por dónde te mueves, a no ser que acabes colaborando con ciertas mafias, ¿no? Este es más o menos el pensamiento de Giorgia Meloni, que está en pro de la deportación y en pro de aplicar las normas que aplica Donald Trump y que la Unión Europea, sin embargo, rechaza tener, y por tanto una Giorgia Meloni enfrentada cultural e ideológicamente a esa Europa que pretende mantener la guerra en Ucrania. Una Europa enfrentada, además, y Giorgia Meloni es el máximo, digamos, más que exponente, indicador de esa división, precisamente porque identifica de manera muy clara estas fuerzas en juego y lo resume en esta intervención traducida abajo en subtítulos. Il problema sarebbe, ed è, quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni, esponenti politici, per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali. Questo non lo fa Elon Musk. Elon Musk ha finanziato la campagna elettorale del suo paese, del suo candidato, in un sistema nel quale, tra l'altro, segnalo che è abbastanza comune. Ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa, per esempio, George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Questa sì, però quando è accaduto mi si è parlato di filantropi. Allora il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Por tanto, una Giorgia Meloni que está dispuesta
junto a Donald Trump, a acabar con el globalismo y a acabar con George Soros en Europa. Y entonces, ¿qué puede salir mal si se van a ver hoy Giorgia Meloni y Emmanuel Macron en una cumbre para decidir cuál es la postura de Europa? Pues muy sencillo. Que Giorgia Meloni se negará a secundar una guerra, se negará a financiar una posible contribución europea, una mayor contribución europea a la guerra de Ucrania, y en la eventualidad de que esto ocurra, no descartemos la posibilidad de que haya países como Italia, y no sabemos qué más países, Alemania está ahí porque tiene que decidir su gobierno, que puedan romper la baraja y desmarcarse precisamente. Eso no significa irse de la Unión Europea, pero posiblemente seguir a Estados Unidos en la salida de la OTAN. Lo que vaya a ocurrir esta tarde podría suponer no solo que Estados Unidos salga de la OTAN, sino que Italia siga a Estados Unidos y que Italia se convierta posiblemente en la base militar, por tanto, de Estados Unidos en Europa, al margen de lo que puedan concretar el resto de países. Es un panorama tremendamente complejo el que nos pone delante hoy la cumbre de París, y que creo que en el fondo va a acabar con una Europa más dividida, con menor acuerdo, y posiblemente esto vaya a impulsar precisamente todo lo que está haciendo Donald Trump. Una Europa que, expuesta a sus propias contradicciones, tendrá que elegir si seguir con el globalismo y quiénes serán los países que adhieran a ese globalismo. Cuidado, porque la cosa es bastante más compleja de lo que parece. Y esto es el panorama. No hay que olvidar, repito, esta condición extraña, ¿no?, de España también, de querer un tipo de paz, pero sin estar dispuesta a poner un incremento de las armas. Por tanto, un incentivo más a Donald Trump para no querer estar allá donde esté un Pedro Sánchez, un gobierno de España totalmente infantilizado en sus pretensiones, que en el fondo la paz tiene un coste, la paz tiene un sacrificio, y quien no está decidido a asumir este coste, pues allá él, ¿no? Esto es lo que tenemos, este es mi análisis, esas son mis conclusiones, pero me gustaría saber qué es lo que crees que va a pasar en la cumbre de París. ¿Crees que saldrá una Europa más unida? ¿Crees que se partirá Europa en distintos escenarios? ¿Crees que esto obligará o impulsará la salida de Estados Unidos de la OTAN? ¿Crees que habrá países que decidirán apoyar a Ucrania? ¿Cuál va a ser el futuro de Zelensky? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.